Eso sí. Vamos a buscar en nuestra Biblia el capítulo número 4 del libro Primera de Timoteo. Vamos a leer el capítulo completo porque es cortito, ¿ok? Capítulo 4, Primera de Timoteo. Vamos a leer el capítulo completo, ¿ok? Es corto, son 11 versículos, no, son 16 versículos. Antes de que se pongan de pie, porque ustedes saben, a mí me gusta hablar un poquito antes. Usted sabe, cuando yo empecé a buscar la palabra, busqué 2 palabras. Y yo, así el Señor trata conmigo. La leía, estudiaba y no la sentía. ¿Ok? Entonces yo digo, Señor, ¿qué está pasando? Y voy a Timoteo y empiezo a leer esta predicción de la apostasía, y esa sentí en mi corazón que era la palabra. Y Dios me la confirma con la apertura y con muchas otras cosas más que yo viví, que la confirman. Y me acordé que yo había predicado de la apostasía. Y empecé a buscar en mis escritos y encontré que había predicado, ¿usted sabe cuándo? El 2025, el mismo mes de junio, prediqué el 6 del 15 del 25 y hoy es 6. Hace un año exacto prediqué yo de la apostasía. Y yo le dije en ese momento que la apostasía es un camino sin retorno. Sí, sin retorno, hermano, porque la palabra lo dice. Dios tiene misericordia, hermano. Vemos casos en la Biblia que Dios perdonó al hijo pródigo, ¿cierto? Vemos casos, pero son muy pocos. Pero la palabra de Dios nos habla de que la apostasía es una rebelión, es una traición, es una deserción, es una desobediencia a Dios. Y cuando yo estudiaba, se me venía a la mente y a mi corazón la vida de Coré, Abiram y Datán. Datán, Coré y Abiram, que fueron traicioneros, fueron desobedientes, fueron traicioneros y desertores. Y todos sabemos el final de lo que le pasó a esta gente que fue apóstata. Porque el apóstata siempre va a querer traer consigo como Satanás, ¿cierto? Satanás trajo las 3/4 partes de ángeles, se las trajo con él. Y el que está equivocado, el que está desertando, el que está traicionando, nunca va a querer estar solo, siempre va a querer traer a demás gente. Y en ese momento, dice la palabra de Dios, que se los tragó la tierra a ellos y a todos sus enseres. O sea, me refiero, y a toda su casa, hermano. Más 240 personas que lo seguían, se fueron derechito, ¿ustedes saben dónde? Al infierno. Imagínense lo que es la apostasía, es una traición. Vemos otro también en la palabra de Dios que fue traicionero, que traicionó a nuestro Señor Jesús, y sabemos lo que le pasó, hermano. Dice que se colgó de un árbol, cayó, se reventó, y sabemos dónde está ahora, porque eso le pasa a los que traicionan la fe. Es dejar la fe, hermano, de todo lo que se ha creído. ¿Ok? Y hemos visto en estos últimos tiempos, hermano, yo estuve leyendo sobre esto, pastores reconocidos, bueno, por nosotros tal vez no, porque son americanos, reconocidos que han escrito libros, ¿ok? Libros cristianos que nos enseñan, y de la noche a la mañana han desertado de las filas. Han traicionado la fe, han desobedecido la fe y han apostatado.
Y la palabra de Dios dice que es muy difícil en el libro de Hebreos, los que una vez fueron agraciados, vuelvan de nuevo a tener la misma gracia. Lo vamos a leer más adelante. Pero ¿qué está pasando con la iglesia, hermano? La apostasía ha sido desde los comienzos. Adán tuvo 2 hijos, hermano, y uno de ellos fue desobediente. Pero el mismo Adán fue el primer apóstata de la tierra, porque la palabra apóstata significa traicionar, desobedecer, deserción, traición, rebelión. Son muchas cosas las que significa. Y desde ahí en adelante, la apostasía ha seguido hasta el día de hoy. Y Pablo, cuando le escribe a Timoteo, él mira hacia adelante y sabe que va a venir una apostasía tan grande, hermano, que las iglesias van a quedar vacías. Y lo dice el libro de Segunda de Tesalónica. El hermano Abraham leyó hasta cierta parte, pero de ahí sigue la apostasía que va a venir una vez que la iglesia sea tomada. Va a venir una apostasía tan grande, hermano, que no van a querer saber de Dios. Y vamos a leer, ¿ok? Pónganse así comoditos porque sé que hace calor y todo, si usted quiere se para. Dice, predicción de la apostasía. Todos sabemos lo que es la predicción, ¿cierto? Aquí Pablo está hablando hacia un futuro, a pesar de que ya la apostasía existía, ¿ok? Yo le puse a esta prédica, la apostasía, un camino sin retorno, parte 2 del año 2026. Imagínense, segunda vez que el Señor nos habla, el año 25 y el año 26 es una advertencia para nosotros. Nos está hablando el Señor que nos vayamos a apostatar, porque es fácil, hermano, apostatar en estos tiempos. Y hemos visto la iglesia del Señor. El año 2025, ¿cuándo fue el COVID? 2019, ¿cierto? El 2019 comenzó aquella epidemia, hermano, y yo lo vi espiritualmente, dije, esto cuando empezaron a cerrarse las iglesias, dije, aquí se van a cerrar tantas iglesias y muchos ya no van a volver. Y fue así, hermano, porque se ve, porque el cristiano, hermano, está apostatando. ¿Sabe por qué? Y esa es causa de nosotros, los pastores, los ministros de Dios, que no le enseñamos correctamente la palabra del Señor. El libro de Oseas, siempre lo hemos escuchado y repetido, dice, mi pueblo, ayúdenme, mi pueblo pereció por causa del conocimiento. Y le dice el Señor, si tú no te pones a cuenta, te echaré del sacerdocio. Le está hablando a los ministros, a los sacerdotes. Hermano, es nuestra tarea de formarlos a ustedes como cristianos para que se afirmen, como Pablo le enseñaba a Timoteo. Pablo le decía, cuídate, Pablo le dijo, cuídate de ti mismo, porque tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, hermanos. ¿Por qué? Porque si no nos cuidamos de nosotros mismos, ¿y sabes cómo nos vamos a cuidar? Con la palabra de Dios. Porque el hombre, me refiero hombre y mujer, mire, en este mundo hay muchas tentaciones. Y día a día hay más, hermano, más. Entonces la iglesia del Señor, hermano, está pasando por una crisis, ¿ok? Pero nosotros no podemos pasar por una crisis porque estamos en Cristo. Hermano, y todo esto se trata de Cristo. Voy a hacer un paréntesis que se me vino a mi corazón. Y Jorgito, yo te mandé una alabanza en la mañana, ¿cierto? Al final la puedes poner cuando yo te diga. Porque todo esto se trata de enseñar a Cristo. Pablo enseñaba ¿a quién? A Cristo, el resucitado, hermano. Y hoy estamos padeciendo porque no se predica a Jesucristo. Se predica, mire, hoy hay un evangelio light, liviano. Hoy hay un evangelio progresivo. Hoy hay un evangelio ¿de qué?
de comodidad. Hoy hay un evangelio de prosperidad. Hermano, jamás. Mire, yo he visto videos donde la gente cristiana pasa por un auto, un Mercedes-Benz de $150,000, se saca los zapatos y ¡pum!, lo toca. Es mío. Hermano, ¿dónde dice eso en la palabra? La palabra, lo que dice en Josué, y le dio límites. El Señor le enmarcó a Josué sobre toda esta tierra. Le dijo, cuando tú pongas la planta de tu pie va a ser tuyo, pero no afuera. ¿Entendió? Dios le dio límites. Y donde pusiera la planta de esos pies iba a ser de él, porque estaba dentro de todos los límites. Pero la gente cristiana hoy, o los mismos pastores, hermanos, están enseñando tan mal a la iglesia que tocan una casa de $2 millones, esta casa es mía, por fe. Hermano, vamos, camán. Si tus sueldos son ¿cuántos? $2,000 al mes, $3,000 al mes, ¿tú crees que vas a poder mantener una casa de $2 millones? ¿Tú crees que Dios obra de esa manera? ¿Tú crees que Dios es un Dios que no sabe las finanzas que tú tienes? Hoy estamos, hermano, desertando de las filas del Señor por evangelios light, por evangelios que no nutren. Y vamos a leer. Vamos a leer, dice así, predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Me voy a detener ahí, me voy a ir deteniendo. Pero el Espíritu dice claramente, ¿quién es el Espíritu? El Espíritu es Dios. Dios es Espíritu. ¿Y el Espíritu quién es? Dios. Así que ¿quién está hablando, hermano? Dios está hablando hace más de 2,000 años prediciendo la apostasía. ¿Ok? La apostasía siempre ha existido, pero dice que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Es lo que yo le vengo hablando, hermano. Hoy en día en los púlpitos se paran hombres que están endemoniados, que están engañando a la gente con doctrinas de demonios. ¿O acaso yo lo estoy diciendo, no lo dice la palabra? Hermano, ¿cuántos pastores hoy sabemos que predican el verdadero evangelio de Dios? Son muy pocos, hermano, muy pocos a los que usted puede escuchar. ¿Por qué? Porque dice, por la hipocresía, el 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos, los creyentes, y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Estamos en un nuevo periodo, el periodo de la gracia. Aquí nosotros podemos comer de todo. ¿Ok? ¿Y qué tiene que hacer usted cuando va a comer? Santificarlo. Porque Dios nos dio todas las cosas, hermano. Antes de comer lo que nosotros hacemos como cristianos, ¿cierto? Y donde vamos, estemos en nuestra casa, en un restaurante, con la familia, lo primero que tenemos que hacer es santificar la comida. Y darle gracias al Señor, porque todo proviene de su mano poderosa. Amén. Pero no solo eso está diciendo el apóstol Pablo en este capítulo, hermano. Cuidado. Le está diciendo a Timoteo, cuidado. Y eso es para usted también. Cuidado a quién escuchamos, hermano. A quién estamos escuchando. Porque esa palabrería nos va a llevar algún día a la deserción, a la traición, a la desobediencia.
se empieza de a poquito a escuchar aquellos herejes, hermano. Ni siquiera nosotros debemos mirarlo para saber lo que está predicando, porque tarde o temprano esa palabra nos hace daño al corazón. Es un dardo, ese es un dardo del enemigo que tira la mente y baja por la mente y llega a tu corazón, que a la final tú te la crees. Hoy en día, hermano, ¿cuántos hombres que se dicen llamar de Dios han profetizado la venida del Señor y han dicho, el Señor viene tal fecha, el 20 de septiembre del 2026? Y hay uno que lo ha dicho como 4 o 5 veces y la gente sigue mirándolo y la gente sigue asistiendo a su iglesia. Hermano, eso es traición. Porque la palabra de Dios a mí me enseña que ni el Hijo del Hombre sabía la fecha en la cual iba a venir. Y yo, hermano, voy a ponerme a dar fechas si el mismo Jesús, el Hijo de Dios, no sabía cuándo su Padre iba a venir. Mire, qué grande es la apostasía y nosotros pensamos que solo es alejarse de las filas. ¿Ok? Yo les vuelvo a repetir, la apostasía es rebelión, desobediencia, traición y deserción. Y muchos sinónimos más, hermanos, que no quise seguir anotando. Es triste, pero eso es lo que estamos pasando como iglesia. Y una vez más les advierto, hermano, como Pablo exhorta a Timoteo para que no escuche enseñanzas o doctrinas demoníacas. Porque la internet, hermano, está llena de profecías, de hombres que se hacen llamar apóstoles, pero sabemos la clase de apóstoles que el Señor nos ministra a través de su palabra, ¿cierto? Entendemos cuáles son los verdaderos apóstoles. El 6, yo tengo como título ahí arribita, un buen ministro de Jesucristo. Y Pablo le dice, ¿cómo era un buen ministro de Jesucristo? ¿Ok? Si esto enseñas a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Ok? Le dice Pablo, mira, todo lo que yo te estoy diciendo, si tú predicas todo esto, vas a ser un buen pastor. Vas a ser un hombre nutrido por la palabra de Dios. Le está diciendo que tiene que alimentarse ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Ok? El 7, desecha las fábulas profanas y de vieja. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel, exacta y digno de ser recibidas por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Todo esto que Pablo le está diciendo, ¿ok? Tiene que ver cuando le dice, y serás un buen ministro de Dios. Pablo le está dando un buen consejo como ministro, porque eso es lo que hace el ministro de Dios, ¿ok? Exhortar a su pueblo, llevarlo al conocimiento de la palabra. Ok, el 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud. Eso va para mí. Pablo me estaba hablando a mí, ¿ok? Ninguno. El 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Ves? ¿Qué le está diciendo Timoteo? Para que tú seas un buen ministro de Dios tienes que hacer todas estas cosas. ¿Ok? Leer la palabra. ¿Ok? Llevar las enseñanzas. El 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del plebisterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. Escúcheme, tenga cuidado de usted mismo
y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Escuchó? Le está diciendo que si él persiste en la palabra de Dios, se va a salvar a sí mismo, pero también va a salvar a los demás. Porque acuérdese que el Señor le plació, por la locura de la predicación, salvar a los seres humanos. ¿Ok? Y ese es el mandato para nosotros como predicadores, hermanos, que no podemos salirnos del libro de la Biblia, del Génesis al Apocalipsis. Nosotros no podemos inventar cosas para agradar al pueblo, porque hoy se agrada mucho al pueblo y no se le dice la verdad. Amén. Así es la cosa, hermano. Y quiero leerles una versión, parte nomás de la versión, para que podamos entender bien lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Ok, me gusta esta versión porque es más clara para entender. Dios habla hoy. Mire que cómo le dice Pablo en esta versión, y así podamos entender más claramente lo que Pablo le está diciendo. Las falsas enseñanzas. Uy, hermano, falsas enseñanzas. Hoy está plagado de falsas enseñanzas. Estamos plagados, hermano, de falsas enseñanzas. Por eso hay tanta apostasía, hermano. Porque esa palabra que se está dando no afirma tu corazón. Esa palabra no te enseña a creer en Jesús. Amén. Dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores. Escuche, siguiendo a espíritus engañadores, hermano. Se paran en el púlpito espíritus engañadores en hombres diabólicos. ¿Ok? No es que va a venir un espíritu, ¿cierto? El espíritu se le mete al hombre y empiezan a engañar a la gente. De nuevo, mire. Algunos renegarán de la fe siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. ¿De dónde vienen las enseñanzas? De los demonios, hermanos. Aquí Pablo, en esta versión, podemos entender bien lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, hermano. Tenemos que cuidarnos. Usted no puede escuchar, y le voy a decir un nombre, por ejemplo, a Dante Gebel. No lo puede escuchar. Hermano, usted no puede escuchar a un Maldonado. Usted tiene que escuchar a hombres de Dios, y son muy pocos. No puede escuchar a una Yesenia Ten. Hermano, lo mandan derechito al infierno. Si ellos quieren perderse, que se pierdan, pero dejen de predicar lo que no tienen que predicar. Ok, de los demonios. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Esta gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes y los que conocen la verdad los coman, dándoles gracias, pues todo lo que Dios ha creado es bueno. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Y rico, más cuando nosotros lo bendecimos, mire, no nos pasa nada, no nos atoramos, no nos vamos a morir por un pedazo de pan que se nos atora en el pecho. Hermano, no sé si ustedes se acuerdan, cuando yo estaba en mi país hace poco, nomás hace unos 15 años atrás, más, cuando yo tenía unos 15, me recuerdo que cuando llegaba la Semana Santa, ¿cierto? ¿Cómo andábamos? No podíamos meter bulla, no podíamos escuchar la música que nos gustaba, toda la música en esos tiempos, porque ahora no, hermano. En esos tiempos toda la música era sacra, era santa, ¿ok? No podíamos comer carne. Ay, cuando llegaba el fin de semana y hacían pescado, a mí nunca me gustó el pescado, ¿ok? O la sopa de pescado, yo sufría. ¿Por qué? Porque cierta religión prohíbe en esos tiempos hacer esto o casarse. Mire, los curas les prohíben casarse, hermano. Cuando la palabra de Dios dice el que encuentre esposa, ¿qué? Allá el bien. Afortunado. Así que
Así que hermano Lorenzo no le ha hecho caso a esa palabra, ¿ok? Entonces, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Lo voy a dejar hasta ahí, no voy a leer toda esa versión porque es bien interesante cómo lo dice esta versión. Amén. Pero nosotros como iglesia, hermano, tenemos que poner mucha atención a lo que estamos escuchando. ¿Ok? Porque no a todos le tenemos que decir amén. ¿Se recuerdan ustedes en el libro de los Hebreos? La palabra que estudiamos, que los de Berea eran más nobles, no está hablando aquí de gente de posición, sino eran nobles de corazón, que escuchaban a Pablo y todo lo que escuchaban, ¿qué decía después? Lo corroboraban, ¿por qué? Por la palabra. Hermano, usted tiene que salir de aquí corroborando lo que yo estoy diciendo. Y si yo le estoy diciendo por la palabra, entonces usted me va a decir amén. Porque amén no se le dice a todo, hermano. Amén es así sea. Y por esa palabra a usted se le va a llamar a cuenta. Cuando usted le diga algo erróneo que no es bíblico y usted diga amén, a usted se le va a condenar. La palabra lo dice por toda palabra ociosa, porque es una palabra ociosa que usted no le puso atención, porque usted tiene que estudiar, también depende de usted, no solo del ministro, enseñarle. A usted le corresponde saber si yo estoy hablando por la palabra de Dios. No crea que para usted es fácil. Todos estamos en el mismo barco, hermano. Entonces yo le dije que iba a venir una gran deserción de la iglesia. Y mire, el libro de Segunda de Tesalónica nos enseña que dice, yo se lo voy a leer, no lo busquen, dice manifestación del hombre de pecado, capítulo 2, ¿ok? Segunda de Tesalónica, capítulo 2, dice así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Escúcheme bien, mire Pablo cómo era un exhortador para la iglesia, porque sabía que había muchos que querían sacar a la gente, muchas falsas enseñanzas. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, o sea, que no se perturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, mire, Pablo siempre advirtiendo como el Señor Jesús, nadie os engañe, hermano, que nadie nos engañe. Nadie puede engañarnos porque nosotros conocemos la palabra de Dios. ¿Quién puede engañarnos, hermano? ¿Puede el capítulo 4 que estamos leyendo, espíritus demoníacos, engañarnos? No. ¿Sabe por qué? Porque fuera de eso, cuando estamos llenos de la palabra de Dios, ¿quién mora en nosotros? El Espíritu Santo, que nos llevará a toda verdad, nos va a enseñar el camino y nos va a enseñar lo correcto, lo bueno o lo malo, hermano. El hombre lleno o la mujer llena del Espíritu Santo tiene discernimiento. Y el que lee la palabra, porque la palabra es la que nos da el discernimiento para poder entender si hay un engaño o no hay engaño. Y mire lo que dice. Ok, de nuevo voy a leer eso. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Escuchó? O sea que viene una apostasía después que nosotros nos levantemos, viene una apostasía total, hermano. Nadie se va a salvar. Entonces el Señor va a venir ¿por quién? Por su pueblo, que son los judíos. ¿Ok? Pero va a ser muy difícil en ese entonces el que se quede, sí. Van a haber muchos que van a entregar su cabeza, pero muchos que no, hermano. Porque usted sabe lo que es estar delante de la muerte, yo no lo sé, pero el temor que se debe sentir, o que te digan, mira, voy a matar a tu hijo, a tu hija y a tu esposo. ¿Usted sabe cuánta gente se va a dejar marcar por causa de eso? Pero van a haber muchos que van a dar su cabeza, ¿ok?
Porque ahora es el tiempo, hermano. El Señor nos está hablando para que nosotros no desertemos de las líneas de este ejército, hermano. Porque somos propiedad de Dios, somos del reino de Dios, hermano. Entonces, la iglesia siempre ha apostatado, hermano. Si usted se lee el libro de Ezequiel, capítulo 16, usted va a ver la deserción, usted va a ver la apostasía de Israel en ese capítulo que habla clarito para estos tiempos, que es la apostasía que está viviendo la iglesia del Señor Jesucristo. Hermano, es algo impresionante cómo la iglesia está apostatando, hermano. Y es fácil ver al que puede apostatar, hermano, porque hay señales. El cuerpo humano, cuando tú estás enfermo, te da señales, ¿cierto? Y cuando tú te sientes con esas señales en el cuerpo, tú lo primero que haces es llamar al médico, vas al doctor, el médico te examina y te dice, tú tienes que tomar estas pastillas para este dolor, ¿cierto? Vamos, tomamos las pastillas y nos curamos. Pero en lo espiritual, el cuerpo también te avisa que estás poco a poco cayendo en la apostasía. ¿Y cuáles son los síntomas? Dejas de venir a la iglesia, dejas de cantar como cantabas, adorabas. Me recuerdo, no es que te esté diciendo que te estás apartando, pero me recuerdo de Danielito, cómo cantaba, cómo gritaba, ahora como lo hace la niña. Danielito era así. ¿Han escuchado a la niña cómo grita? Lindo. Y Danielito era así, y ahora no lo hace. No estoy diciendo que se está apartando, que está apostatando, ¿no? Pero empezamos con ciertos síntomas en el cuerpo. Ya no nos gusta la oración. Ya no me gustan las clases bíblicas. Ya no me gustan los ayunos. Y empezamos así, hermano. Poco a poco son los síntomas. Y el Espíritu Santo tocando, hasta que el Espíritu Santo, hermano, lo apagamos. Y cuando ya lo apagamos, estamos totalmente muertos. Porque ¿quién es el que nos da la vida? En lo espiritual, el Señor, hermano. Si ahora yo puedo pararme aquí y se lo digo, no por parecerle lindo, hermano, es por su gracia. Es por sus fuerzas, hermano. Usted sabe, yo no quisiera predicar nunca. No porque tengo que estudiar, sino porque me da temor hablar algo, hermano, que vaya en contra de la palabra de Dios. A pesar de que si yo digo algo malo, Dios me lo va a corregir y yo voy a pedir perdón y les voy a decir, hermano, el domingo pasado dije esto y no es así. Y lo he hecho, hermano, lo he hecho. Porque tenemos que ser valientes delante del Señor y responsables, ¿ok? Pero la gran apostasía que se viene, hermano, ya estamos mirando una gran apostasía, pero la que viene es peor. Y la apostasía es muerte. Vamos a leer. Ustedes ya saben, y les dije lo que significa, como sinónimo, lo que es la apostasía. Mire, significa rebelión, desobediencia, traición y deserción. Póngase a pensar en todos los hombres de la Biblia que han desertado, que han traicionado, que han desobedecido. Todos esos que usted ve, desobedientes, traicioneros, han sido apóstatas. Los hijos de Samuel, que tomaron dinero ilícito que no les correspondía, hermano. Eso es lo que está viviendo la iglesia hoy en día, hermano. El evangelio de la prosperidad. Pero lo único próspero materialmente, ¿quién es? El pastor. Los demás hermanos sueltan su dinero y pum, y tiran y se llena y creen que ellos van a tener lo que tiene el pastor. Imagínense, hemos visto en la televisión, en YouTube, hermano, de pastores que quieren otro avión teniendo 3 aviones. ¡Qué sinvergüenzura! O de hombres, hermanos, que se llaman teleevangelistas, hermanos, que piden y tienen. Es algo asombroso, hermano.
Hay uno que tiene una casa de 40.000 metros cuadrados. ¿Sabe lo que es 40.000 metros cuadrados para él y su esposa? Si yo en mi casa de 1.800 pies me quedo grande, y este hombre, él y su esposa, 40.000 pies cuadrados. ¿Sabe lo que es? Mi casa es como el closet de su habitación. ¿Qué estamos haciendo nosotros los ministros, hermanos? Estamos llevando a la gente a apostatar. Cuando mi deber y el deber de todos los ministros es enseñar la palabra de Dios para que el corazón esté firme, es para que el corazón del hombre vaya a Dios y Dios, hermano, lo toma en sus manos y nos guarda y nos cuida y nos protege del adversario. Pero eso es lo que está haciendo el hombre, hermano. Está llevando a la apostasía a la iglesia. Mire, yo puse sobre lo que estudiaba. La apostasía no es solo un rechazo momentáneo, sino un abandono completo y deliberado de la fe cristiana. Se considera un pecado grave porque implica rechazar la verdad y la salvación ofrecida por Dios a través de Jesucristo. ¿Entendió? Se rechaza la salvación dada a través de Jesucristo. O sea, estamos pisoteando la sangre del Cordero. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¡Ay de aquel que pisotea! ¿Qué? La sangre del Cordero. ¿Se da cuenta que es muy difícil que un apóstata vuelva? Pero la misericordia del Señor es grande. La Biblia advierte sobre los peligros de la apostasía y exhorta a los creyentes a permanecer firmes en su fe y a no apartarse de ella. La apostasía es vista como una traición a la fe y a Dios. ¿Cómo es vista la apostasía? Como una traición a la fe y a Dios. Hermano, es increíble cuántos pastores hoy han apostatado de la fe, y no solo eso, sino que han dejado el ministerio, hermano, porque creen que ese es en sus fuerzas, hermano. Si yo estuviera en mis fuerzas, hermano, no podría estar parado aquí. Es por la gracia del Señor. Yo no tengo fuerzas para nada, hermano. Yo soy débil, soy flaco. Hermano, y se lo digo porque lo sé, lo vivo. Siempre estoy llorando delante del Señor y le digo, Señor, yo no puedo, sin ti no puedo. Y es la verdad, hoy estoy parado por la gracia de Dios aquí, hermano. Usted no sabe cómo yo le lloro cuando tengo que predicar. Le digo, Señor, tú dame las palabras porque yo no puedo. Tú sabes que yo soy un hombre de muy pocas palabras, Señor. Pero el que opera en mí tiene muchas palabras. Él creó la boca del hombre, no le dijo a Moisés, ¿quién creó la boca del hombre? Ese es nuestro Dios. Así que no apostatemos jamás, hermano. No miremos hacia atrás, porque así se empieza. Ni siquiera para tomar impulsos. Hemos estado caminando con el Señor por tiempo, hermano. No podemos abandonar la fe. No podemos traicionar a nuestro Señor, que ha sido tan bueno. Usted sabe, Josefo fue un historiador y fue uno de los diáconos de la iglesia del libro de Apocalipsis, creo que de la segunda iglesia, no me recuerdo el nombre de la iglesia, Éfeso creo, y tenía 86 o 90 años. Y cuando lo toman preso los romanos, porque los romanos, usted sabe, mataban a los cristianos porque tenían un rey diferente. Acuérdense que el único rey en ese entonces era César. Entonces los cristianos tenían como rey a Jesús y lo toman preso. Y el emperador, no me recuerdo el emperador, Titus creo, no me recuerdo, pero el emperador le dice a Josefo, le dice, es tu última oportunidad, tú puedes quedar vivo, puedes quedar libre, renuncia a tu Cristo, renuncia. No, le dice Josefo con 86 o 90 años, le dice, yo jamás renunciaría al que me ha hecho tanto bien, hermano. Y ¿sabe? Lo quemaron vivo. Pero dicen por ahí las enseñanzas
que él no sintió nada, o sea, que murió antes, que murió vivo, quemado. Eso es lo que hacían los romanos con los cristianos, hermanos. Pero no apostató de su fe, porque eso es lo que el diablo va a querer, que nosotros apostatemos de nuestra fe y nos van a pasar cosas para que podamos traicionar o desertar o desobedecer o rebelarnos. Y eso sí que es trágico, hermano, la rebelión. Ejemplos, los creyentes que abandonaron la fe y volvieron a las prácticas judías buscando salvación a través de la ley en lugar de la gracia de Dios. Gálatas 3, 1, 5. Estos son los que han vuelto a esa... nosotros aquí conocemos una mujer que era cristiana y volvió... ¿Cómo se llama esa rama, hermana María, a la que volvió? Ah, sí. No, pero la rama que volvió... Los creyentes que abandonaron la fe y volvieron a las prácticas judías. ¿Cómo le llaman a esa rama? No. ¿Ah? No, judaísmo. Bueno, vamos a poner judaísmo, ¿ok? Que se han salido del cristianismo para irse al judaísmo, hermano. Y viven por la ley. ¿Sabe lo que están haciendo? Están pisoteando la sangre de Cristo y no van a tener perdón, porque eso es una herejía y una blasfemia. No es que yo lo diga, hermano, lo dice la palabra de Dios, el libro de Hebreos, es claro, muy claro. ¿Ok? Y ya tienen hasta una Biblia diferente. Tantos años en el cristianismo y abandonan tan fácil la fe. Y eso pasa porque escuchan a doctrinas de demonios, hermano. Eso es lo que pasa, de a poquito el demonio empieza, hasta que esa doctrina se te mete en el corazón. Tú no puedes escuchar a cualquier persona. Tú tienes que conocer muy bien la palabra de Dios para decir, este sí que es bueno y poder recomendar la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Y cuál es el antídoto para la apostasía? ¿Cuál es el antídoto para la apostasía? ¿Ok? Para todos estos que predican un evangelio light, un evangelio diferente, un evangelio de prosperidad, un evangelio progresivo. ¿Cuál es el antídoto para la apostasía? Es predicar la palabra. No hay otra cosa. Predicar la palabra y predicar a quién. Porque predicar la palabra se trata de predicar a Cristo Jesús. No hay otra predicación. A Cristo Jesús que nos dio la salvación. Murió y resucitó. Al resucitado tenemos que predicar. Mire lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 6, que es muy importante, hermano, porque la palabra de Dios es clara. Es que no hay dónde caerse con la palabra de Dios. Dice, porque es imposible. ¿Qué es lo que es imposible? ¿Es posible? No. Es imposible, es algo que no puede ser. Esto lo dice Pablo, bueno, se dice que escribió Pablo Hebreo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, mire, y fueron partícipes. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Wow. Eso es Pablo hablando, hermano, porque nosotros no podemos apostatar, porque es bien difícil que volvamos. Porque ya en nuestro corazón, hermano, hay otra doctrina, hay otra enseñanzas de demonio. Y un demonio no te va a soltar. Te soltó la primera vez, pero no te va a soltar la segunda. Es muy difícil. Y mira, el antídoto. ¿Cuál es el antídoto? La palabra de Dios y a Jesucristo. Y yo puse aquí varios antídotos, hermano. Yo soy diabético y todos los días tengo que vacunarme.
Y ahora tengo que vacunarme contra la apostasía. ¿Y cómo me voy a vacunar? Con la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Pablo le dice a Timoteo, porque Pablo era el padre espiritual, quería dejar la antorcha con este hombre, ¿ok? Quería el puesto de él dejárselo a este hombre. Y le dice, Timoteo, un obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad, ese tienes que ser tú. El antídoto. Usa bien la palabra de verdad para que la gente que te escuche se convierta. Segunda Timoteo 4:1-8 y le dice, predica la palabra. Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque no hay lugar para predicar la palabra, es en todo tiempo y en todo lugar. Mira cómo lo aconsejaba para que sacara fuera la apostasía. Nosotros tenemos que echar fuera la apostasía, hermano. Le dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura, Timoteo, es inspirada por Dios. Úsala, porque es escrita por Dios. No, los textos los voy a dejar de lado. Le dice, Timoteo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Con eso tú vas a sacar la apostasía. Timoteo, empápate de la palabra de Dios. Los discípulos, cuando estaban con el Señor Jesús, dice en el capítulo Juan 6:6, dice que muchos de los que seguían a Jesús se fueron, apostataron y no volvieron más. ¿Y tú crees que Jesús le dijo, no, por favor, no se vayan? Que se vayan. Porque el Señor Jesús les dijo después a los discípulos, a Pedro le dijo, ¿tú también quieres irte? No, le dijo Pedrito, solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, eso es lo que nos va a sacar de la apostasía. Amén. Jesús en el capítulo 24:4, que hemos estudiado tanto, ¿cierto? El capítulo de Mateo le dice, Jesús le dijo a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. Hermano, y con el permiso de ustedes, si viene aquí alguien a engañarme, yo soy atrevido, soy capaz de sacarlo a patadas de la iglesia, hermano. Se lo digo, porque aquí no va a entrar un blasfemo o un hereje. ¿Acaso la palabra de Dios nos dice en el libro de Judas que debemos ¿qué? Contender por la fe que se le dio a ¿quiénes? A los santos. Hermano, ¿no vamos a contender por la fe? Claro que sí. Ya llevo cuántos años en el Evangelio y cada día que estudio la palabra o escucho alabanza o escucho predicación, más me lleno de fe. Lo que leyó el hermano Abraham al comienzo, Tesalónica. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Y oír palabra de Dios, hermano. Si yo no escucho palabra de Dios, ¿cómo usted pretende que yo voy a tener fe? O venga un hermanito que no tiene el conocimiento de la palabra y diga, pastor, ore por mí por fe. No, hermano, la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. El antídoto para la apostasía. Agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la palabra. Pablo todo esto le estaba diciendo a Timoteo. Timoteo, es que no puede haber apostasía cuando tú haces todo esto. No puede haber. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Hechos 5, 19, 20. Cuando el ángel soltó, ¿se acuerda Pedro de la cárcel? Y lo soltó, le dijo, id Pedro, y anunciad a todo el pueblo las palabras de esta vida. Porque la palabra de Dios es vida, hermano. Pero la apostasía es muerte. Estamos obligados, hermano, a anunciar las palabras de esta vida. No solo era para Pedro. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por eso andan iglesias, hermanos, completas, perdidas y apostatando de la fe.
No hay otro evangelio en el cual podamos ser salvos. Es en el evangelio de Dios. Apostatar no es nuestra meta. La salvación es nuestra meta y llegar al cielo. Hermanos, nosotros tenemos que abrir los ojos al mundo y a la iglesia que está apostatando. Porque hay muchas iglesias, hermanos, que están fuera de control, predicando un evangelio que no es la palabra de Dios. Así que hoy es día de buenas nuevas. Usted sabe, esa está en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9. ¿Se recuerdan ustedes cuando los 4 leprosos van corriendo al campamento de los sirios y los sirios se arrancan y dejan todos los enseres, todas las riquezas, los caballos, las tiendas, su ropa, riqueza y la comida porque tenían hambre, empiezan a comer y se querían quedar callados? No, dicen, porque si no se nos va a tomar en cuenta, y van y avisan al pueblo, y cuando llegan ahí ven todo, dicen: hoy es día de buenas noticias para nosotros, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos en Cristo. Y Jorgito, cuando quieras poner la alabanza y escuche, quiero que escuche esta alabanza porque tiene que ver con la prédica. Se trata todo lo que nosotros hacemos de Jesús. Nada más y nada menos de Jesús. No podemos traicionarlo. Cuando quieras, papi.